Española cuenta a finales de 2014 con más de 72.000 socios y 2.000 activistas repartidos en 115 grupos locales o autonómicos. En Huelva, concretamente, son 7 y colaboran en la campaña global sobre derechos sexuales y reproductivos y se encargan desde hace varios años en el caso de Jacqueline Montánez. Lo hacen a través de la investigación y el activismo, dirigiendo recomendaciones a quienes pueden poner fin a los abusos y reparar a las víctimas. Su objetivo es realista. Quieren cambiar la vida de muchas personas, quieren que todas disfruten de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y aseguran que es posible. Esta noche, análisis en Primera Plana, Amnistía Internacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una semana más a Primera Plana. Hoy está con nosotros José María Molina, Maribel González de Canales y Juanma Belmonte, que son parte de Amnistía Internacional Huelva. Gracias por estar aquí, a los tres. Antes de adentrarnos en vuestra labor a nivel local, vamos a ver si os parece un vídeo de presentación sobre el informe anual donde se resumen las violaciones a nivel mundial. Ahora comenzamos. In 2014, the world was confronted by a changing face of conflict. We documented killings, indiscriminate attacks, sexual violence, ethnic cleansing, abductions committed by state forces, but also increasingly by non-state armed groups whose rising power presents a new challenge for those who are striving to protect human rights. Government leaders have justified horrific human rights violations by talking of the need to keep the world safe. But we know that knee-jerk reactions and draconian anti-terror laws do not work. Amnesty International is accusing the Nigerian military of killing more than 600 released prisoners. We did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right, but we tortured some folks. كان حاكم الحكم الأولاني كان 529 تم تعديله إلى 37 إعدام والباقي مؤبد. The shocking indifference and complacency demonstrated by governments and key international bodies. They chose to look the other way. We want world leaders to confront the changing face of conflict. We want a real commitment and complete change in tactics. In the future, this year may come to be known as a year of historic failure for progress in human rights. Permanent members of the Security Council must renounce their veto powers in situation of mass atrocities, which would enable the United Nations to take real action to protect civilians. C'est parce que les événements récents, en particulier en Syrie, ont montré que le Conseil de sécurité, lorsqu'il ne peut pas agir, n'assume pas ses responsabilités et que les conséquences sont terribles pour les populations civiles. Nous comptons beaucoup sur le soutien d'Amnesty International pour continuer notre action de plaidoyer et nous allons ensemble développer des actions de manière à convaincre le plus de monde possible dans les opinions publiques et dans les fondations, les institutions, auprès des gouvernements, de la justesse de cette idée. Amnesty International has warned the EU's immigration policy is turning the continent into Fortress Europe and putting lives at risk. Instead of paying lip service to the plight of refugees, governments must commit both political and financial resources to assist and protect those displaced. I've been a relief worker and a human rights worker for more than 30 years. I have never seen as many people fleeing from conflict, from human rights abuse, from war as now. I support this call on governments to receive refugees and to provide protection to those who need it the most, people who flee from violence. Amnesty International now claims to have concrete proof of direct Russian military involvement in the conflict. Another crucial step would be to join and implement the Arms Trade Treaty,
and to further restrict the use of explosive weapons with wide area effect in populated areas. That alone can save thousands of lives. Закончила рабочий день и пошла за помощью. И в этот период произошел выстрел. It is equally important to confront the shrinking space for civil society and continued attacks on freedom of expression, both on and offline. We will make sure that nobody can say, "I did not know." We will stand with victims, their families, activists, to demand justice. Amnesty International believes that even at times like this, that may seem bleak, it is possible to create change. Change for a safer world without compromising our fundamental rights and freedoms. Pues esa es la labor que lleva a cabo la organización a nivel mundial, pero José María, como portavoz, ¿qué es Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es una organización no gubernamental, una ONG, compuesta de activistas individuales, personas sencillas, como las que hay en todo el mundo. Somos más de 3 millones de voluntarios y activistas en todo el mundo, de más de 150 países. Nos dedicamos a defender los derechos humanos, en especial los derechos de la libertad de expresión. Queremos la liberación de los presos de conciencia, es decir, personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Nos oponemos a la pena de muerte, a las ejecuciones extrajudiciales, a la violencia indiscriminada y a las torturas en todas sus formas. Vale, estamos viendo imágenes, ahora veremos imágenes de nuestra visita a Amnistía Internacional, porque para nosotros era importante conocer vuestra labor a nivel de tú a tú, en primera persona. ¿En qué se basa Amnistía para llevar a cabo su trabajo? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que teóricamente ha sido ratificada por todos los países de la Tierra, que forman parte del sistema de Naciones Unidas y que basan su acción política en estos derechos. Se supone que gobiernan para defender los derechos de todos nosotros, de todos sus ciudadanos. ¿Qué ideología tiene Amnistía Internacional? Amnistía Internacional no tiene ninguna ideología, se basa en esta declaración, como hemos dicho, y es independiente de cualquier credo político, ideología, forma religiosa de entender el mundo. Nosotros nos centramos en los casos de personas con nombre y apellido y en la obligación de los gobiernos, de los estados y, en su caso, de los grupos de oposición por defender estos derechos fundamentales. ¿Y qué instrumentos utiliza para lograr sus fines, para llevar a cabo? Sí. Nosotros nos dedicamos sobre todo a investigar los casos y a denunciar de forma lo más veraz posible estas violaciones de derechos humanos, hacerlas públicas y exigir su fin por medio de la información, la investigación y el activismo. ¿Cuál es el origen de Amnistía Internacional? Amnistía Internacional tiene más de 40 años de edad. Digamos que fue fundada en 1961 por un abogado británico, Peter Benenson, que cuando se enteró de que en el Portugal de su época 6 jóvenes habían sido encarcelados por brindar por la libertad, pues se sintió indignado y escribió un artículo en el semanario británico The Observer, ¿no? Un semanario que todavía existe, pidiendo ayuda concreta para este caso. A la semana siguiente, más de 1000 suscriptores del semanario habían escrito ofreciendo ayuda concreta para liberar a estos chavales. Desde entonces funciona Amnistía Internacional como movimiento de personas individuales que trabajan por otras personas que ven conculcados sus derechos. Y en el caso de España, ¿cuándo nace Amnistía en España? Amnistía Internacional viene con la democracia, ¿no? Digamos que en 1977 un grupo de activistas de Amnistía Internacional funda la sección y desde entonces, bueno, no ha parado de crecer. Hoy en día somos más de 70.000 socios en toda España, presentes en todas las provincias, ¿no? Somos más de 150 grupos y hoy en día estamos declarados por el Estado español como entidad de asociación de utilidad pública. José María, ¿cuáles son los objetivos principales de Amnistía? Hoy en día, tal como está la situación, como hemos visto en el vídeo, primero, proteger el derecho de las personas a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación por ningún tipo, incluso aquellas que ponen en peligro derechos fundamentales o incluso la vida. Tenemos que trabajar por el fortalecimiento de una justicia internacional eficaz para que ningún país sea santuario de ningún tipo de crímenes de lesa humanidad o tortura o de este tipo. Queremos defender especialmente los colectivos vulnerables, más vulnerables, a los niños, a los pobres, a los migrantes, a las mujeres, a las personas más
protegidas. También nos enfrentamos a los abusos de las fuerzas militares y las fuerzas policiales de los estados, que deben usar la fuerza solo en defensa de los ciudadanos y en defensa de los propósitos y principios de Naciones Unidas que teóricamente los justifican, y trabajamos para abolir la pena de muerte y la tortura en todas sus formas, incluyendo cualquier tipo de violencia del Estado y ejecuciones extrajudiciales. ¿Y cómo está organizada Amnistía Internacional? Bueno, nuestra sede principal está en Londres, ¿no?, por nuestro origen en Peter Benenson, allí, pero si la sede de la organización internacional está en Londres, estamos presentes en más de 150 países. Estamos organizados por asociaciones nacionales, por secciones nacionales, y dentro de cada sección nacional hay diversos grupos según la administración territorial de cada país. Existe una unidad territorial andaluza y, como el que nos ocupa, un grupo en Huelva. También tenemos en Huelva un grupo de colaboración en la Sierra de Aracena, que esperamos dentro de poco sea un grupo independiente. Ya hemos comentado que la labor de Amnistía se centra en combatir los abusos graves, ¿no?, que se dan contra los derechos humanos a través de la información y la concienciación ciudadana, ¿no? Pero ¿cómo actúa? El primer punto es la investigación. Necesitamos trabajar con información veraz y fidedigna, y lo hacemos mediante investigación sobre denuncias de las personas que ven sus derechos conculcados, de periodistas independientes, de abogados o incluso de misiones que elabora sobre el terreno la propia Amnistía Internacional. Cuando ya los casos están plenamente investigados y son de nuestra confianza, hacemos públicos los resultados a la prensa, a los medios de comunicación. Elaboramos un informe anual por países de todas las violaciones de derechos humanos, como el que resume el vídeo que habéis puesto en la entrada, y nos dirigimos a los gobiernos pidiéndoles responsabilidades. Los gobiernos son los responsables de que en su Estado se defiendan, se vean satisfechos los derechos humanos, y les recordamos con casos de nombre y apellido y información concreta cuáles son sus obligaciones y qué cosas deben hacer para que estos casos sean resueltos. También movilizamos a la opinión pública de todos los países, no solo de los países en los que no se puede usar la libertad de expresión, en todo, para que el aliento de la gente, el impulso, la denuncia de la gente obliguen a los Estados a aceptar su responsabilidad y defender los derechos humanos. ¿Y es eficaz vuestro trabajo? Porque parece mentira que los gobiernos reaccionen positivamente ante este tipo de presiones, ¿no? Es bastante eficaz, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados legitiman su poder sobre la Declaración Universal. Ningún Estado reconoce que viola abiertamente los derechos humanos. Incluso los Estados que tienen en sus legislaciones la pena de muerte establecen que la pena de muerte en su Estado es más o menos legal. Esa falta de legitimidad que se establece cuando denunciamos que realmente violan los derechos humanos puede ser una palanca para conseguir la libertad de la gente. De hecho, recientemente conseguimos la liberación de un preso de conciencia cubano, como lo comentará Maribel dentro de un rato, y él mismo lo reconocía, ¿no? En el momento que notó que mejoraban sus condiciones carcelarias, supo que era preso de conciencia de Amnistía Internacional. Nos visitó en el año 2010, hace unos años, sí. Y Maribel, como coordinadora de casos, ¿hay algún medio para sensibilizar a la población más joven acerca de...? Sí, existe. Amnistía Internacional tiene un apartado que es la red de escuelas, que tiene muchísimo material de todo tipo, audiovisual, y para hacer actividades en el que se tratan violaciones de los derechos humanos en todos los sentidos. Niños soldados, injusticias sociales de todo tipo, homofobia y todo esto. Entonces pueden participar los padres y los profesores y desde luego los alumnos. ¿Y es factible a los centros educativos sí. alcanzar estos recursos? Sí, nada más que solamente tienen que abrir meter en Google Amnistía Internacional, red de escuelas, y ya van a aparecer ahí muchísimos datos. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 unidades didácticas para primaria, para la ESO, para bachillerato y para adultos. Luego hay vídeos que están especialmente hechos con un motivo didáctico sobre varios casos. Y luego hay otra sesión que es la de esos niños soldados, ahí se ve, la de tolerancia hacia cualquier tipo de sexualidad. Y luego también hay una parte muy bonita en Red de Escuelas, que es el envío de cartas de niños de los colegios, de los institutos, a otros niños que están en condiciones en que se están violando sus derechos.
Y en Huelva se está llevando a cabo, los centros están demandando este tipo de Nosotros recursos. hemos escrito a todos los centros de Huelva y de provincia, de todos los niveles, tanto de primaria, esos son niños enviando cartas masivamente, para poner a su disposición todos los materiales que se pueden descargar directamente de la web, elegirlos y trabajar con ellos. También estamos dispuestos a ir a los centros si somos necesarios, a dar charlas o coloquios o a ayudarlos de cualquier manera a los profesores. O sea, estáis a la espera realmente de que los centros respondan. Claro, realmente nosotros tampoco sabemos si hay algún centro, y no nos lo ha comunicado, que esté a lo mejor manejando materiales de Amnistía Internacional. Pudiera ser, ¿eh? Porque desconozca a lo mejor vuestra presencia en Huelva, ¿quieres decir? O... ¿Cómo? Porque desconozca vuestra presencia en Huelva, que esté a lo mejor puede ser, o porque ya él mismo se baja sus materiales y no lo necesita, pero de todas formas es interesante que se ponga en contacto con nosotros, con Amnistía Internacional, porque si entra dentro de la red de escuelas, a partir de ahí puede tener después contacto con otros centros de cualquier sitio de España que estén haciendo actividades que les resulten bien, que sean novedosas, y entonces tú sabes que el intercambio de información en cualquier campo es bueno siempre. Claro que sí, pues ahí queda esa propuesta, claro que sí. José María, ¿cómo se financia Amnistía Internacional? Nos financiamos casi exclusivamente por las cuotas de nuestros socios individuales. Amnistía Internacional debe ser independiente completamente, independencia económica, independencia política, independencia ideológica. Solo así podemos investigar con absoluta imparcialidad. De hecho, en el año 2013 el 99% de los ingresos de la sección española provenían de cuotas, un 83,6% de cuotas directamente, un 13% de donaciones de socios, legados y herencias y un 1% de nuestras ventas, ¿no? Solo una pequeña parte habían sido pues ventas de servicios, ¿no? Como por ejemplo cursos de formación en derechos humanos. Amnistía Internacional se financia casi exclusivamente por las cuotas mensuales o anuales que pagan sus socios. ¿Y aquí en Huelva desde cuándo existe Amnistía? Pues somos un grupo reciente, de los más recientes de España, ¿no? Fue en 2003 cuando, tras una propuesta de Madrid, ¿no? Un grupo de socios de Huelva, pues nos desgajamos del grupo de Sevilla y decidimos hacer un grupo social en formación. Actualmente somos 328 socios en toda la provincia y trabajamos 7 activistas regularmente en la sede del grupo en las campañas de Amnistía Internacional. Y también, como he dicho antes, tenemos un grupo de acción, un grupo de colaboración en la sierra que poco a poco está trabajando para ser un grupo local independiente. Está tomando forma, ¿no? Está tomando forma y fuerza cada vez más. ¿Y qué actuaciones tenéis pensadas llevar a cabo aquí en Huelva? Actualmente este mes nos vamos a ocupar de apoyar la campaña nacional a favor de los derechos sexuales y reproductivos y desde hace un par de años nos estamos encargando de un preso de conciencia, el caso de Jacqueline Montaner, que hablará Maribel más adelante, ¿no? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué se ocupa de ellos Amnistía? Sí, son derechos que tenemos relacionados con el derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia salud, la capacidad o no de tener hijos, de casarnos, de tener una sexualidad acorde con nuestra libertad. Desgraciadamente, en la mayoría de los estados estos derechos no se respetan porque la sexualidad, el matrimonio están mezclados con intereses políticos, con credos religiosos y estos derechos se ven especialmente conculcados en el caso de las mujeres. En muchos países las mujeres son poco más que fábricas de tener hijos, digamos. ¿Qué actuaciones vais a realizar próximamente? El lunes próximo, el día 27, vamos a poner una mesa informativa sobre la situación de estos derechos y sobre la campaña de Amnistía Internacional. Será en el centro comercial Olea, justo enfrente del Primar, y vamos a informar y pedir a todos los onubenses que quieran firmar a favor del establecimiento de estos derechos, no solo en los estados, sino también que se regularicen más positivamente en España. Hasta el momento, ¿cómo reacciona la gente? En este caso, las mesas, por ejemplo, de información, ¿la gente reacciona positivamente? ¿Hay entrega ciudadana? Sí, ¿Somos apáticos en Huelva? Bueno, hay un poco, al principio, quizás de desconocimiento, un poco de llevarse por la información general de los medios de comunicación, pero en el momento que hay una información, pues la gente se acerca con curiosidad, quiere leer, quiere informarse, y en el momento que la gente se informa, lee, pues muchos de ellos participan y como mínimo hacen una firma, escriben alguna carta o colaboran en nuestra campaña. Desde luego hay muy poca actuación porque hay mucha desinformación. Necesitamos hablar más a la gente.
Poco a poco, ¿no? Pero hay que estar ahí, eso es importante, claro que sí. Maribel, ¿por qué centrarse en un caso de una sola persona en lugar de llevar a cabo campañas de temas más genéricos, ¿no? Bueno, porque los derechos humanos atañen a las personas. Entonces, un caso se puede tomar para una sola persona o bien puede tratar a un grupo de personas o incluso a una comunidad en la que los derechos humanos estén siendo violentados o corran peligro de ser transgredidos. Entonces se estudia el caso y los grupos locales, si lo deciden así, se encargan de uno o de varios casos. Eso ya depende de la cantidad de personas que haya en el grupo. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un caso, a lo mejor en Madrid pueden llevar, como hay más gente, están llevando varios casos a la vez. Y lo hacemos siempre que supongamos, claro está, que vamos a beneficiarlo desde nuestro punto de vista. ¿Quién es Jacqueline Montanes? Sí, aquí tenemos un caso que es el de ahora mismo, que es el de Jacqueline Montanes. Entonces, Jacqueline es una chica de Illinois, lleva más de 20 años presa. Entonces, Jacqueline no conocía a su padre biológico y el compañero de su madre, pues era vendedor de drogas y era una persona sumamente violenta. Luego la madre tenía unos desórdenes psicológicos grandísimos y entraba y salía continuamente de los hospitales psiquiátricos. La niña con 6 años ya el padre la puso a vender droga por la calle, la droga que él mismo manipulaba, la estuvo violando siempre, toda la vida, y luego la metió en la banda suya, que era los Latin King. La niña además estaba siempre autolesionándose y todo ese tipo de cosas, en fin, una cosa horrible. Y se hizo drogadicta también, alcohólica, y con 9 años lo que hizo fue pasarse a la banda contraria, a una banda cuyo nombre es alucinante. La banda contraria a los Latin King, allí en el pueblo suyo, se llamaba Los Herederos Lunáticos de los Latin King o algo así, ¿sabes? La banda contraria a la que pertenecía a su padre. Sí, se metió allí. Entonces ya a los 12 años o así, bueno, se quedó embarazada, pequeñísima, con 11 años así, en fin, abortó, no sé qué. La metieron en centros de acogida, pero se escapaba. Entonces, cuando tenía 15 años, pues dentro de su banda tenía la obligación de llevar a un chiquillo que era sordo al colegio, que era de su misma banda, de acompañarlo al colegio para que no le hicieran daño. Y entonces un día que lo estaba acompañando desde un coche, una banda de los Latin King con 3 individuos jóvenes también dispararon para matarlo y mataron al niño que murió allí en sus brazos. Entonces, ese mismo día, por la noche, ella y 2 amigas suyas de su banda, otra que tenía 17, Jacqueline tenía 15, otra 17 y la otra tenía 21, se fueron al barrio de los Latin King, que eran los responsables de la muerte de este niño, de Ismael Torres, y sacaron unas pistolas y en los servicios de hombres de un bar los mataron. Entonces mataron a 2 Latin King. Al día siguiente, en el funeral del chiquito este que murió, de Ismael, llegó la policía y se la llevó presa. Entonces ya esa misma noche la metieron en la cárcel, hicieron un interrogatorio en el que no había nadie, ni estaba su madre, ni estaba absolutamente nadie que la pudiera proteger porque era menor de edad, no se tuvo nada en cuenta. Su madre llegó media hora después que ella, pero no la dejaron ni verla. Y entonces pues la condenaron a cadena perpetua con 15 años. Y en fin, ahí se produjeron una serie de irregularidades como esta te cuento. Después la televisión la estuvo grabando, estuvieron emitiendo su imagen con 15 años en los sucesos, en fin, como una delincuente que en realidad es lo que era, ¿no? Total, que le hicieron un juicio en un tribunal de mayores y la metieron en una cárcel de mayores, no con de menores 13 de edad. años, es decir, que ella era una menor. Años, exactamente, era una menor de edad, ¿no? Entonces, y además a cadena perpetua, sin posibilidad ni de revisión,
ni de salida de ningún tipo. Entonces, cuando ella llegó allí, y toda la gente le decía, tú aquí te vas a morir, aquí no, por mucho que haga, por bien que te portes, tienes cadena perpetua y de aquí no te saca nadie, ¿no? Entonces ella se sentía, textualmente lo escribía, como un león, como una persona, como un pajarito en una jaula rodeado de tigres, ¿no? Porque además las otras presas la querían convertir en objeto sexual suyo, sufrió muchísimo, no se fiaba absolutamente de nadie. Y sin embargo, después poco a poco se fue dando cuenta de que había gente buena que quería ayudarla realmente. Entonces ella ya se fue apaciguando, como un animalito herido, que recoge. Y se hizo todos los cursos, aprendió todo lo que pudo en la cárcel, se hizo varios cursos de formación profesional allí, se hizo adiestradora de perros para personas con discapacidad. Entonces la foto de Jacqueline, ahí la tienes con su perro, Y esa es Jacqueline Montane. Sí, ella es. Y entonces, pues ahora mismo ella dice que siente muchísimo todo lo que ocurrió, ¿no? Haber matado a esas personas todos los días, se acuerda, porque se acuerda, los chicos a los que mató los Latin King tenían 21 años. Entonces ella se acuerda también del sufrimiento de los padres a los que mató y de todo eso, es consciente, ¿no?, de lo que hizo y está sumamente arrepentida. Entonces yo creo que ella desde luego se merece, desde que la cogimos, una oportunidad, ¿no? Sobre todo cuando además se han cometido infinidad de irregularidades y de ilegalidades con respecto a su caso. Claro, ¿no? en efecto. Ya no solo porque se haya reinserto, sino porque es que... Exacto, desde el punto de legal, sí. Es que el problema es que además en Estados Unidos las penas son durísimas. En Estados Unidos, hasta el año 2005, un menor podía ser sentenciado a pena de muerte. Hasta el 2005. Luego, la Convención de los Derechos de los Niños, que firmaron todos los países menos Estados Unidos y Somalia, la firmaron todos en 1995. Bueno, pues Estados Unidos por fin la firmó en marzo del 2014. Entonces, una vez que ha firmado eso, el Tribunal Superior de Estados Unidos pues tiene que reconocer, una vez que firma la Convención de los Derechos de los Niños, que los niños tienen derecho, los menores de edad, a un tribunal especial de niños y a unos centros a unos correccionales, unos centros de prisión específicos para ellos, donde se puedan reinsertar y reincorporar a la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso ahora mismo estamos en que probablemente este verano los abogados han hablado con el Tribunal Superior de Illinois porque esto ya tiene carácter retroactivo y entonces se le haga un nuevo juicio y una nueva sentencia este verano. Y entonces consideramos que tiene que salir ya este verano. Pero puede haber siempre un fiscal de por medio que apele y que se cargue otra vez la situación y se la lleven para atrás. Entonces ahora mismo Jacqueline lo que está, no sé, lo último que ha pedido es que le manden cartas de apoyo, que le gusta mucho, sobre todo de gente joven. La esperanza es importante para ella, claro que sí. Sí, sí. Así que nada, quien quiera la dirección de Jacqueline solamente tiene que ponerse las pilas, de acuerdo con nosotros, le damos la dirección de la prisión y su nombre. ¿Por qué defiende Amnistía Internacional el caso de Jacqueline Montane? Bueno, este es un caso que hemos escogido nosotros porque esto tiene una serie, un trabajo, por ejemplo, tenemos que mandar cartas al gobernador de Illinois, que hemos estado mandándole cartas cada 10 días, al Obama, al representante de la Unión Europea en USA, y así, ¿no? Y haciendo campañas y demás. Y podíamos haber cogido cualquier otro. De hecho, Amnistía tiene otros 4 casos anteriores a este. Aparte del de Jacqueline, ¿de qué caso se ocupa pues Amnistía? Mira, tenemos desde el 2004, hay aquí 5 casos. Uno es el de Abdelrahman al-Zawahiri de Siria, que este lo encarcelaron por usar Internet. Simplemente, sí, usaba Internet, entonces no estaba autorizado para usar totalmente Internet libremente, entonces lo encarcelan. Luego está el de Pablo Pacheco, que decía José María, de Cuba, que este es un periodista que está condenado porque no aceptaba la censura periodística en su país, entonces lo metieron en la cárcel también. Luego está Chekib El-Kiarien, de Marruecos, que este denunciaba la corrupción institucional y además porque decía que la población del Rif estaba discriminada con respecto a la población del resto de los marroquíes. Y luego está el de Mohamed Al-Qatani, de Arabia Saudí, que lo encarcelaron en 2002 en Guantánamo, y allí lo torturaron y todo ese tipo de cosas. Esos son los casos que hasta ahora lleva Amnistía en Huelva. Y el de Jacqueline, que espero que se acabe pronto y salga libre, por Dios.
Sí, claro que sí. Tenemos por lo menos positividad, ¿no?, con respecto a este caso. Yo tengo esperanza en que sí. Claro que sí. Los anteriores se han resuelto bien. ¿Se han resuelto bien? Os iba a preguntar eso precisamente. Sí. Todos están excarcelados, salvo Al-Qahtani, que simplemente su abogado pidió que no siguiéramos trabajando en el caso porque estaba llegando a acuerdos con la fiscalía de allí. Vale, con lo cual también se resolvió, parece ser. Ya te comentamos que el propio Pablo Pacheco vino el 10 de diciembre de 2011 a celebrar el Día de los Derechos Humanos con nosotros. Bien, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de financiación, de casos concretos, y a mí me gustaría, Juanma Belmonte, como responsable de Red de Jóvenes, preguntarte, ¿qué puede ofrecerle Amnistía Internacional a los más jóvenes? Bueno, Amnistía Internacional es una herramienta, si tú tienes la motivación, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, si tú tienes la motivación profesional o de trabajo, si bien es una labor de activismo, es decir, de colaboración, de trabajar una organización bien estructurada, seria, y bueno, y ofrece más o menos la oportunidad de un desarrollo profesional en el ámbito de los derechos humanos, eso por una parte. Y por otro lado también sí es cierto que si nos atenemos un poco si hay jóvenes que van a trabajar en organismos internacionales o la OCDE o think tank, organismos de investigación social, etcétera, sí es cierto que este tipo de organismos empiezan a demandar este tipo de experiencias profesionales, es decir, que conozcan este tipo de organizaciones. No olvidemos, por ejemplo, que Amnistía Internacional es un referente a la hora de determinar informes sobre derechos humanos, y lo toman las instituciones europeas, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y bueno, diversos organismos de las Naciones Unidas lo toman como referente. Entonces, fundamentalmente, por una parte el tema del currículum no lo va rellenando entre comillas, ¿no?, pero esto es lo que le da a los jóvenes una mayor oportunidad de ejercer otras labores ya en un futuro profesional, ¿no? Por otro lado, sí es cierto que la temática de derechos humanos no solo cubre un beneficio profesional, sino también de concienciación social. Aquellos que estén interesados en la justicia económica, social, política, pues sí tienen aquí en la Amnistía Internacional una interesante oportunidad para cubrir esa necesidad interna, ¿no? Y por otro lado también el tema de los derechos humanos no solo cubre, es decir, los jóvenes que hayan estudiado Derecho, Política, Economía, Sociología, etcétera, sino que cubre también otras ramas es pluridisciplinar. Es decir, hay derechos, por ejemplo, que son temas de los derechos indígenas que cubren derechos culturales indígenas, ¿no? Solo llamados derechos de tercera generación de los derechos humanos, ¿no? Y estos derechos están relacionados con la protección del medio natural, porque es esencial para los indígenas para que puedan desarrollar su propia cultura. Entonces, por ejemplo, una persona que haya estudiado a lo mejor medioambientales o tal, puede conocer de manera tangencial este tipo de... Puede venirle bien, claro. Claro, puede venirle muy bien, y es una experiencia que le puede venir en ese sentido, pues claro, puede rellenar el conocimiento, ¿no? Y por otro lado también reporta beneficios en el sentido de conocimiento de la situación política, económica y social, es decir, y es muy enriquecedor también, ¿no? También cuando trabajas con un grupo de compañeros, organizas bien las charlas, es decir, organizas los actos, te involucras, ves que los actos son de calle, claro, que no es tan impersonal como parece. Al principio, pues uno empieza a entrar en este tipo de organizaciones y parece que es un poco impersonal, pero cuando ya te metes un poco más en la dinámica de actuar, de mandar cartas, de colaborar y tal, pues sí que te ofrece una oportunidad profesional también y aparte personal, en cierto sentido. ¿Y hasta qué punto se implican los jóvenes de Huelva con Amnistía? ¿Hay implicación social realmente? Bueno, era un poco lo que hablaba mi compañero José Mari. Estamos empezando, somos un grupo relativamente joven, entonces nos tenemos que dar a conocer. Yo creo que es más un poco la ignorancia, pero yo por eso sí que animaría desde aquí, animaría a los jóvenes a que participasen en este tipo de actividades, que no les lleva mucho tiempo y que pueden colaborar en la medida en que ellos puedan, ¿no? No es una obligación ni mucho menos, ¿no? Y bueno, nosotros nos reunimos generalmente los lunes de 6 a 9, ellos se pueden pasar en la avenida Andalucía, el número 11, la Casa de los Derechos Humanos, estamos allí. También puede informarse por el grupo de Amnistía Internacional en Facebook, Amnistía Internacional Huelva. Y bueno, más o menos es por ahí es decir, que estamos ahora ampliando un poco, intentar ahí ver cómo podemos ampliarnos, cómo podemos llenarnos de los jóvenes, porque en realidad también es un beneficio tanto para ellos, no solo de conciencia, como he dicho, sino también profesional, de trabajo, una organización cultural, como he dicho,
Y bueno, ahí vamos, a ver qué tal. Que ya no solo además desde el punto de vista altruista, sino que además a ellos les va a beneficiar, ¿no? A nivel, pues, tanto curricular, ¿no? Como a nivel personal también. Claro, por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, esto a mí me viene muy bien porque yo ahora mismo acabo de empezar el doctorado, he terminado mis estudios y tal, y bueno, a términos de corto plazo es difícil encontrar un trabajo que vaya relacionado con lo mío, puedo encontrar trabajos eventuales y tal, yo estudié ciencias políticas, ¿no? Entonces esto me ofrece la oportunidad de no perder el tiempo, ¿no? Y es decir, que sí es una actividad que se puede aprovechar en ese sentido. Yo siempre lo cuento, pero es que es una realidad. En nuestro primer programa se centró en los premios de la Huelva Cateta y uno de los premiados fuimos los propios onubenses por nuestra pasividad. Y en eso no sé si entraría también el público objetivo jóvenes o no. No sé ustedes cómo lo estáis viviendo desde Amnistía. ¿Somos también los jóvenes apáticos? ¿No lo somos? ¿Nos implicamos? ¿No nos implicamos? Eso es un tema interesante, pues es una cuestión que siempre en Huelva tiene mucho... Si somos pasivos en Huelva o no somos pasivos en Huelva. Bueno... Lo digo porque ustedes desde la ONG lo sufrís en primera persona, ¿no? Si existiese esa Sí, pero yo creo que también facilidad. que en este caso es desconocimiento, quizás, ¿no? Deberíamos de expandirnos un poco, de extendernos, y por eso estamos también moviendo un poco los hilos con las redes universitarias, intentando contactar con profesores para que den a conocer nuestra actividad. Esto también es un poco de desconocimiento y de ignorancia y de pasividad en el sentido de, yo creo que bueno, no voy a ir al grupo local, no me voy a apuntar, pero luego si a lo mejor viene alguien y viene con nosotros y está con nosotros, a lo mejor ve que la actividad no es lo que piensa y está bien, es algo... ¿Sabes? Que hay que dar el paso, yo creo que ahí no damos el paso, pero bueno, vamos a ver también... Un poco de empuje, ¿no? Nos hace falta. Un poco de empuje y también un poco, por nuestra parte, extendernos un poco. Insisto mucho en el tema de los jóvenes porque yo creo que lo educacional es fundamental. Tú, Maribel, que eres profesora, en ese sentido yo creo que es importante, ¿no? que contactéis, como bien dices, con los centros educativos y que se impliquen ellos también, ¿no? Y así los chavales. Eso es bueno, claro que sí. Pues ha sido un placer teneros aquí, un aprendizaje sobre todo, y a mí me gustaría en esta ocasión que fuese Juanma quien cerrase el programa de hoy haciendo un llamamiento, ¿no? A la ciudadanía para que se implique de una vez, para que pruebe, ¿no? Al final, que eso es importante, claro. Bueno, a mí sí me gustaría... Bueno, por de pronto tenemos un par de eventos para que se acerquen y vean. El lunes 27 de abril, este lunes próximo, tenemos un evento en el Centro Comercial Oleal. Vamos a hacer un stand dentro de la campaña que lleva Amnistía Internacional, Mi cuerpo, mis derechos, el derecho sexual y reproductivo de las mujeres en Irán. Estaremos allí a partir de las 6, el lunes 27, repito. Nos puede ver, como decimos, también por Facebook, en el grupo local de Amnistía Internacional en Huelva. Y bueno, y ya también pues a visitarnos en la Casa de los Derechos Humanos en la Avenida Andalucía, en el número 11, estamos allí. Que vengan, los emplazaba a que vengan, porque creo que es una oportunidad también tanto para los jóvenes, tanto profesional como personal también. Y bueno, pues nada, que animar a la gente a que participe. Pues hay que dar esa propuesta, claro que sí. Yo espero que este programa sirva para concienciar a la gente, para que la gente pruebe, ¿no? Y ayude, que al final también no sé, enriquece a la persona, ¿verdad? O sea, sí. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Muchas gracias a los tres a ti. por estar Gracias aquí, a vosotros. porque sois la voz de Amnistía Huelva. Os vais Muchas genial, gracias. lo sé. Y a ustedes, señores, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene aquí en Primera Plana.